Hola, ¿qué tal? Vamos ahora a revisar cómo podemos nosotros insertar un gráfico, ¿sí? O una gráfica que elaboramos comúnmente en Excel y poder utilizarla en nuestro documento de Word. Entonces nosotros, si nos vamos a la pestaña Insertar, tenemos la opción de gráfico. Esto nos permite agregar un gráfico a nuestro documento y poder utilizarlo en el mismo. Esto quiere decir que nosotros vamos a crear el gráfico, dar los datos o escribir los datos y poder tener ese gráfico dentro de nuestro documento. Si damos clic en gráfico, nos abre una ventana donde nosotros podemos elegir dentro de los distintos tipos de gráficos que nosotros podemos utilizar, que nosotros tenemos opción o alternativa. Entonces aquí vamos nada más a elegir el que sea o el que necesitemos en nuestro caso según los datos que nosotros tengamos para graficar, ¿sí? Podemos hacer uno sencillo, por ejemplo el gráfico circular, ¿sí? Aquí está. Aquí si nosotros nos colocamos en el elemento, ¿sí? que necesitamos o el tipo y nos colocamos encima, simplemente nos hace un zoom para poder ver cómo se visualizaría. En este caso, por ejemplo, un gráfico circular sería este, damos clic en aceptar y automáticamente nos inserta el gráfico con un diseño, ¿sí? con una estructura y con algunos datos ya predeterminados. Bien, entonces ya nosotros lo que tendríamos que hacer en este caso es corregir. Aquí podemos ampliar nuestra ventana porque nos da una pequeña ventana de Excel para que nosotros podamos corregir los datos y poder hacer de manera adecuada nuestro gráfico. Por ejemplo, en lugar de ventas podría ser promedios y aquí podría ser grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Y colocamos igual, procede 10, el 30, 50, 10, ok. Pues ahí está, tenemos este gráfico ya con estos datos corregidos, ¿sí? Entonces de esta manera ya nosotros podemos tener un gráfico distinto o diseñar nuestro propio gráfico según los elementos que nos soliciten. Una vez que tengamos los datos correctos, pues damos clic nada más en cerrar en el gráfico y esto nos permite tener ya, miren, nuestro gráfico diseñado. ¿Okay? Entonces de aquí ya nosotros podríamos empezar a hacer algunas otras opciones dentro de nuestro gráfico, como cambiar el estilo de diseño, ¿sí? Nos otorga muchos estilos aquí en la pestaña de diseño gráfico que por default se activa cuando nosotros estamos seleccionando el gráfico, ¿sí? Damos clic en el gráfico y ya se activa el diseño para cambiar a lo mejor los colores y utilizar otro tipo de colores, otro estilo de diseño, ¿sí? ¿Sí? Donde ya vienen a lo mejor de manera distinta el orden de los elementos o con algunos elementos aún más bien, o el formato, que en este caso sería el formato del gráfico con el formato de las líneas de relleno, del color de texto, etcétera, ¿no? La posición, en fin. Entonces aquí ya nosotros podríamos ir trabajando en nuestro documento más que nada en la parte del diseño. Igual de este lado nosotros tendríamos algunas alternativas cuando nosotros seleccionamos, como para, por ejemplo, adecuar como se hace con las imágenes en relación al texto que nosotros ya tenemos en nuestro documento, ¿sí? Ya sea que sea en línea con el texto o cuadrado, en la parte de estrecho, transparente, arriba y abajo, ¿ok? Detrás del texto, delante del texto, para que nosotros lo podamos adecuar. Recuerden que si nosotros queremos mover de manera más adecuada un elemento, un objeto, pues todo lo que no esté en línea con el texto, como por ejemplo cuadrado, podría ser más adecuado para poder moverlo más fácilmente, ¿ok? Y poder posicionarlo donde nosotros querramos. Pues esa es la opción. Tenemos opciones también como para definir qué elementos gráficos queremos que se visualicen. Por ejemplo, en este caso podríamos quitar título y que ya no se encuentre el título, o las leyendas y que nada más se vea de esta manera nuestro gráfico. Dependiendo del gráfico son los elementos que nosotros podríamos obtener. Aquí es para configurar igual lo que vimos en la parte de arriba, estilo, colores y que nosotros podamos darle un estilo diferente, un diseño diferente o hacer algunos filtros. A lo mejor igual
en este tipo de gráfico, lo que queremos es que no se muestre a lo mejor el grupo A, ¿sí? Lo seleccionamos, aplicamos y de esta manera ese grupo A se elimina de nuestros datos, o sea, como si quitáramos ese dato y por lo mismo quedan menos datos, cambian nuestros promedios en este caso y nos otorga pues una gráfica distinta, ¿no? ¿Ok? Entonces así podemos nosotros ir trabajando con nuestros gráficos. Si queremos cambiar, ¿sí? Si queremos cambiar los valores, nosotros podríamos dar clic aquí en diseño gráfico y en modificar datos, ¿sí? Modificar datos, aquí si damos clic en modificar datos se nos abre otra vez la misma ventana donde nosotros vamos a poder cambiar los datos que nosotros necesitemos, ¿sí? Ya sea los títulos, los ejes, los valores, para poder tener un diseño o un gráfico con datos distintos. Muy bien, eso es lo que podemos hacer. Si nosotros abrimos, también nos da la opción de modificar datos, pero editar datos en Excel lo que va a hacer es que nos va a abrir la plataforma de Excel o el programa de Excel, ¿sí? Donde igual podemos modificarlo. Al final de cuentas es un gráfico asociado, perdón, un Excel asociado a nuestro gráfico que tenemos en Word para poder hacer las modificaciones, ¿ok? Entonces, pero bueno, y aquí ya tendríamos algunas, como abrimos Excel, pues ya tenemos todas las alternativas, a lo mejor las vistas, las pestañas que podamos nosotros trabajar para poder sacar algunas cuentas, algunas fórmulas y poder diseñar de manera distinta, ¿no? Nuestro gráfico. Bien, nosotros nada más cerramos y automáticamente se va a cambiar los datos. Podemos hacerlo rápidamente, modificar datos a lo mejor nada más aquí en esta opción y cambiar a lo mejor algún dato. Por ejemplo, aquí vamos a 20% y acá dejamos el 40%. Ok, y listo, miren, automáticamente se van cambiando. Okay, una vez que terminemos, cerramos y listo, con eso tenemos. Entonces así podemos nosotros tener algunos gráficos, ¿sí? Y que nosotros diseñemos desde nuestro programa de Word. Pero si nosotros ya tenemos un Excel y dentro del Excel tenemos ya un gráfico, podemos también nosotros copiarlo y pegarlo dentro de nuestro documento para poder tener acceso a él. Esto se hace de la siguiente forma. Abrimos nuestro Excel, ¿sí? Donde tengamos el gráfico. Ya tenemos nuestro gráfico diseñado con las características que necesitamos. Entonces vamos a dar clic sobre el gráfico con el secundario para poder utilizar la opción de copiar. Nos vamos a ir otra vez a Word y en Word vamos a utilizar las opciones de pegado, ¿sí? que nos otorga. En este caso es la coincidencia del tema o de la forma en que tenemos el gráfico. La primera puede ser como nosotros lo tenemos en Word o el diseño, el tema que tenemos en Word. La segunda es mantenerlo como lo tenemos en Excel. Y la última es pegar como imagen. Si nosotros queremos que ese gráfico ya sea estático, no se modifiquen los datos y podamos manipularlo como una foto, bueno, entonces sería la opción de imagen. Y de esta manera ya simplemente vamos a tener las opciones de formato de imagen, porque al final de cuentas ya es una foto. Pero si lo que nosotros requerimos es que podamos también modificarlo o trabajarlo como una gráfica, entonces al momento de pegarlo, pues las opciones de pegado, mantener formato de origen o usar tema de destino pueden ser la más apropiada. Porque de esta forma lo que nosotros insertamos es un gráfico, ¿sí? Porque si se dan cuenta, cuando nosotros damos clic en el elemento, nos abre las opciones de diseño gráfico como vimos hace un momento, diseño gráfico, formato. Entonces aquí ya podemos tener las mismas alternativas de poder a lo mejor ajustar los elementos, quitar algún elemento que no querramos ver, ¿sí? Cambiar el estilo, el diseño, ¿sí? Cambiar las opciones en relación con el texto para poder mover nuestro gráfico y los datos que también vamos a poder modificarlos, ¿sí? En la parte de diseño gráfico arriba vamos a modificar datos. En este caso, como está asociado a un archivo de Excel que sí existe, ¿sí? O sea que sí lo habíamos creado con anterioridad, las dos opciones nos abre Excel, ¿sí? Vamos a modificar, nos va a abrir el Excel donde tenemos guardado la información y lo que tenemos que hacer es modificar el Excel, el original, para que también se cambie en Word. Por ejemplo, aquí tenemos que el elemento, ¿sí? E1G es el más pequeño, que sería este con 16.97. Vamos a cambiarlo a que sea el más grande. Cambiaríamos vamos a poner 48,
¿sí? Damos Enter y cambia el gráfico. Mire, ya el 1G pasó a la primera posición, entonces también nuestro Word debería de haber ese cambio. Entonces nos vamos a Word y ahí está, miren, ya hizo los cambios. Entonces sí, todos los cambios que nosotros vayamos haciendo de nuestro Excel automáticamente van a quedar asociados con el Word y se van a ir haciendo los cambios correspondientes, ¿ok? Entonces lo único que tendríamos que hacer al final de cuentas es guardar nuestro nuestro Excel para que pues los cambios queden guardados y de esta manera pues también los cambios se respeten en nuestro documento de Word, ¿sí? En cualquier momento ya podemos igual ir guardando nuestro documento y quedarán los gráficos. Entonces de esta manera podemos trabajar lo que son las gráficas, ¿sí? Ya sea insertadas desde nuestro propio documento de Word o realizadas ya en un Excel y después pasarlas al Word donde necesitemos tenerlas.